Bien, buenos días, estudiantes. Esperando algunos que participen en esta asesoría. Dado que todavía no ingresa, voy a aprovechar para dar algunas pautas y tocar algunos aspectos que de repente en las sesiones con los profesores en las aulas no han tenido oportunidad de profundizar y aclarar, ¿no? Recordemos que en la sesión de esta semana hemos desarrollado los temas del geosistema, líneas imaginarias y coordenadas geográficas, ¿no? Dentro de estas sesiones, ¿no? La parte introductoria se refirió, pues, a la definición de geografía y la evolución de la geografía para dar paso luego al objeto de estudio de la geografía que estaba referido pues al espacio geográfico, ¿no? Es importante resaltar en esta parte de la clase que el espacio geográfico es un producto social, ¿no? Y por lo tanto, la geografía, muchos la definen como una geografía natural. Sin embargo, la geografía es una ciencia social, ¿no? Ya que su objeto de estudio, que es el espacio geográfico, repito, es un producto social, ¿no? Y es pues la naturaleza, ¿no? Modificada por el hombre, ¿no? Un momentito, vamos a implementar el lapicero para poder trabajar con mejor claridad estos aspectos, ¿sí? Bien, dentro de estos aspectos que hemos desarrollado esta semana, otro muy importante es el del geosistema, ¿no? Y el geosistema no es más que la Tierra, ¿no? Y bajo el enfoque sistémico, ¿sí? De la geografía, ¿no? El geosistema es un producto, ¿sí? Es un producto, así como el espacio geográfico definido por la geografía cuantitativa es un producto social, el geosistema también es un producto, pero ya no de la interrelación hombre-medio, ¿no? Directamente, sino bajo el enfoque sistémico, el geosistema es el producto de las interrelaciones de las entidades y sistemas que lo conforman. ¿Cuáles son esos sistemas que lo conforman? Los sistemas abióticos, litosfera, atmósfera, hidrosfera. Los sistemas bióticos, la biosfera. ¿Sí? Y finalmente tenemos, vamos a ponerlo a ver con azul, la sociosfera, ¿no? La cual la vemos está en el medio, con amarillo, porque es el gran dominador, el hombre, ¿sí? De tal manera que el geosistema también es un producto, ¿sí? Pero es el producto de las interrelaciones de las entidades y sistemas que conforman, ¿sí? El geosistema Tierra. Y ahí tenemos el geosistema. Bajo el enfoque sistémico se analizan cada uno de los sistemas que forman parte, ¿no? Del geosistema, pero también se analizan las relaciones que entre ellos existen y el impacto que pueda tener cada uno de ellos sobre los otros. Como todo está interrelacionado, todo está interconectado, ¿sí? Entonces, la afectación de uno de estos sistemas, como la atmósfera, puede, correcto, tener sus consecuencias en los demás sistemas terrestres. Es el caso, entonces, del calentamiento global y el cambio climático.
¿no? Que se produce, ¿no? Y que a nivel global afecta a todos hoy los sistemas terrestres. Recordemos que entonces las entidades del geosistema se organizan en sistemas. Las entidades abióticas, agua, aire, suelo, las bióticas, flora y fauna, y las antrópicas en el hombre, siempre se organizan en sistemas. Y cada sistema es un sistema funcional, ¿no? Cada uno cumple un determinado rol, una determinada función dentro del planeta. Este análisis geográfico, digamos, ha permitido justamente explicar los grandes problemas que afectan a la Tierra, pero también permite buscar soluciones, ¿no? Buscar soluciones del impacto, sobre todo de las actividades humanas, en los demás sistemas terrestres. Bien, aclarado este punto del geosistema, ¿sí? Podemos pasar de repente analizar otro tema que en la clase no, de repente no les quedó claro, ¿sí? Y que es oportuno aquí en la asesoría, pues, realizar, ¿no? Son en realidad las consecuencias de la inclinación del eje terrestre, ¿no? Habíamos señalado que el eje terrestre, pues, tiene una inclinación de 23 grados 27 minutos y con relación al plano a la perpendicular de la eclíptica y de 66 grados 33 minutos. Vamos a trazarlo aquí. Acá están los 66 grados. Vamos a ponerle aquí. Ya está. Y 33 minutos. Ya está. Oh, con relación al plano. Esta inclinación del eje terrestre sí determina varias consecuencias. La principal y el punto de partida de ciertos fenómenos que van a ocurrir en el planeta, y vamos al otro, es justamente la desigual distribución de luz y calor. La inclinación del eje terrestre lo que provoca es la desigual distribución de la luz y calor. Esta desigual distribución de luz y calor desde el Ecuador, del Ecuador hacia los polos, ¿sí? Genera tres fenómenos en la Tierra. Y voy a aumentar uno que no está aquí en el PPT. Y son, uno, la sucesión de las estaciones. Entonces tenemos aquí uno, la sucesión de las estaciones, ¿sí? Tenemos dos, la diferente duración del día y la noche. Y tres, la existencia de las zonas térmicas. Como la luz y calor se distribuyen de forma desigual, ¿sí? Entonces, el Ecuador hacia los polos, en primer lugar, da origen a las llamadas zonas térmicas. Y acá en chiquito lo voy a colocar. ¿Sí? Y en la Tierra, entonces, tenemos una primera zona térmica, esta de aquí que estoy marcando, que va del Ecuador hacia los trópicos. Esta zona térmica es la tropical o intertropical, ¿correcto? Luego tenemos esta zona de aquí, esta zona que va de los trópicos hacia los círculos polares, vienen a ser las zonas templadas. Y por último, tenemos esta zona que va de los círculos polares hacia los polos.
Estas zonas, pues son obviamente las zonas polares. Entonces, la existencia de las zonas térmicas se debe a la inclinación del eje terrestre y esa desigual distribución de luz y calor del ecuador hacia los polos. Pero también la luz y calor se distribuyen de forma desigual, ¿sí? A lo largo de todo el movimiento de traslación, ya que la Tierra mantiene su misma inclinación, ¿sí? Mantiene su misma inclinación en todo este movimiento, provocando que el ángulo de incidencia de los rayos solares varíe en todo el movimiento de traslación, dando origen, pues, a las llamadas estaciones, ¿sí? Profundizando un poco en las estaciones, de repente no se pudo realizar en clase, ¿sí? Recordemos que las estaciones son los periodos que por trimestre se divide el año. Y estas estaciones son dos opuestas, que son verano e invierno, ¿sí? Y dos intermedias, que son primavera y otoño. Las estaciones, además, se caracterizan porque se oponen a los hemisferios norte y sur, de tal manera que si en el norte es invierno, en el sur es verano. Si es primavera en el norte, en el sur es otoño. Las estaciones, los fenómenos que marcan el inicio de las estaciones son dos: solsticios, los equinoccios. El solsticio es el momento astronómico en que los rayos solares inciden en los trópicos. Trópico de Cáncer, trópico de Capricornio. En el trópico de Cáncer esto ocurre el 21 de junio, mientras que en el trópico de Capricornio ocurre el 21 de diciembre. Y en relación a los equinoccios, ¿ok? Uno ocurre el 21 de marzo y el otro ocurre el 23 de septiembre. ¿Cuándo se produce el equinoccio? Cuando entonces los rayos solares inciden perpendicularmente en el ecuador. Y esto ocurre pues 2 veces al año. ¿Correcto? Pero hay un tercer fenómeno que se produce producto de la inclinación del eje terrestre, que es la diferente duración de horas en el día y la noche, según la estación y latitud en que se encuentre. ¿Correcto? De tal manera que voy a retroceder para, vamos a ver, acá. Esta me va a servir. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, cuando el eje terrestre y la Tierra están en esta posición con relación al Sol, ¿sí? Entonces, los rayos solares iluminan, ¿sí? ¿Dónde está el trópico de, a ver, vamos a ponerle aquí, trópico de Capricornio, correcto, ahí está, debió ser acá, pues está, ahí, ajá, vamos a hacerlo nuevamente, vamos a darle el punto aquí y para abajo, ajá. Entonces los rayos solares están incidiendo perpendicularmente en el trópico de Capricornio. Cuando esto ocurre, sí, si ustedes observan, el hemisferio sur se queda más iluminado por más tiempo. Días más largos en verano, ¿sí? El día tiene mayor duración y la noche, si observan, tiene menor duración. Entonces, la diferente duración del día y la noche
se debe también a la inclinación del eje terrestre. Pero además no olvidemos que esto varía en todo el movimiento de traslación. De tal manera que, ¿no? Cuando aquí es verano y el día está durando más en el hemisferio norte, que es invierno, la noche está durando más. ¿Se dan cuenta? Acá hay un detalle también que quiero que lo noten, ¿sí? Y es que si observan aquí abajo, ¿sí? Y observan acá arriba, imaginándonos que la Tierra gire los 360 grados, nos vamos a dar cuenta que en el caso de abajo, en todo momento, esta zona va a estar iluminada y no hay noche. En cambio, en esta zona, en todo momento, va a estar a oscuras y no hay día. Por eso es que tenemos que entender que la duración del día y la noche varía del ecuador hacia los polos. En el ecuador se observan es 12 horas día y 12 horas noche. Pero saliendo del ecuador hacia los polos, en la duración del día y la noche va a durar más o menos dependiendo de la estación, hasta llegar a durar 6 meses. 6 meses. Este fenómeno me gusta resaltarlo en esta parte de la asesoría porque a veces, ¿no? Yo misma inclusive a veces no tengo mucho tiempo en explicar en la clase, ¿no? Por el tiempo que tenemos corto. Entonces, aquellas cositas que de repente se nos pudo pasar aquí en la asesoría, ustedes pueden entonces tener la oportunidad de reforzar, ¿no? Entonces, ese detalle de cómo se distribuyen los días y las noches debido a la inclinación del eje terrestre, además es muy, muy interesante, ¿no? Bien, vamos a dejar entonces ahora sí el eje terrestre para, bueno, reforzar otros aspectos de la clase. ¿Sí? Bien, los polos es, vamos a buscar algo que de repente no hemos tenido tiempo para profundizar y es esta parte de los paralelos. ¿Sí? Bien, los paralelos son los círculos menores al ecuador, ¿no? Estos son infinitos, son equidistantes, forman ángulos rectos con los meridianos, disminuyen de tamaño del ecuador hacia los polos, cada uno fija un valor de latitud, ¿no? Son características propias. Cada uno fija un valor de latitud, dice. Por lo tanto, la pregunta es justamente, el detalle aquí es, ¿qué tienen en común A y B si se encuentran en el mismo paralelo? ¿Sí? ¿Qué tienen en común A y B si se encuentran en el mismo paralelo? ¿Sí? Vamos a colocar A, no en el ecuador, vamos a colocarlo aquí. A ver, listo. Ya. A y B se localizan a 23 grados 27 minutos de latitud sur. ¿Sí? Entonces, ¿qué tienen en común? ¿Sí? ¿Qué tienen en común? En primer lugar, al encontrarse en el mismo paralelo, nos podemos dar cuenta que tienen la misma latitud. 23 grados 27 minutos de latitud sur. Entonces tienen igual latitud. ¿Qué tienen en común A y B además al encontrarse en el mismo paralelo y tener la misma latitud? Tienen igual zona térmica. ¿Sí? Igual zona térmica.
Entonces ambos se encuentran, ¿sí? En el límite entre la zona tropical y la zona templada, ¿no? Por encontrarse en el trópico de Capricornio, ¿no? ¿Qué más tienen en común? La estación, ¿sí? La estación. ¿Ya? Tienen la misma estación. Al estar entonces en el hemisferio sur, ¿sí? Entonces la estación, ¿no? Debido a la inclinación que en estos momentos yo veo que tiene la Tierra, pues están de hecho en verano, ¿sí? ¿Y qué más tienen en común? ¿Sí? ¿Qué más tienen en común? La igual duración, ¿ah? No estoy hablando de día y noche, diferente hora, nada de eso, sino tienen igual duración del día y la noche, por encontrarse pues en el mismo paralelo, ¿sí? Bien, entonces no se olviden, ¿no? Que los paralelos son latitudes y que todos los puntos ubicados en un mismo paralelo pues tienen igual latitud, igual zona térmica, igual estación, igual duración del día y la noche, ¿correcto? Bien. Otro detalle que, a ver, me olvidaba, ¿cuáles son los paralelos más importantes? ¿No? Aquí los vemos, los paralelos más importantes son el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio. ¿Por qué son importantes? Se deriva la pregunta. Inmediatamente imagino que ustedes ya en clase, pues porque son importantes. Si no tuvieron oportunidad de preguntarle al profesor por qué son importantes, bueno, entonces yo se los digo. Son importantes en la medida que estos trópicos son el límite matemático, ¿no? Entre la zona tropical y la zona templada, ¿sí? La zona tropical y la zona templada. Pero además, ¿sí? Pero además, no nos olvidemos que aquí en los trópicos se produce lo que habíamos ya mencionado hace un momento, los solsticios, ¿no? Los solsticios que dan origen a que a las estaciones de verano e invierno, ¿correcto? Entonces, los trópicos tanto Cáncer como Capricornio son los límites matemáticos de las zonas tropicales, de las templadas, y aquí se producen los llamados solsticios que dan origen a las estaciones. Muy bien, y tenemos los círculos polares. Círculo polar ártico, el círculo polar antártico. ¿Sí? Eh, mm, no he tenido la oportunidad de ir, pues, arriba, ¿no? A la zona de Finlandia, ¿sí? De Suecia, en temporada de verano, o junio, ¿no? Pero algún día iré para vivir la experiencia del famoso sol de medianoche, ¿no? Esta experiencia del sol de medianoche solo ocurre cuando se producen los solsticios, ¿no? Tanto en el trópico de Cáncer como Capricornio. Entonces, cuando se produce el solsticio en el trópico de Cáncer, el círculo polar ártico se ilumina las 24 horas. Fantástico, ¿no? Las 24 horas. Por eso es que se le conoce como el sol de medianoche. ¿Ya? 24 horas de día. También se le llama día artificial de 24 horas. Por oposición, si el Ártico se ilumina, el Antártico entonces se oscurece las 24 horas.
¿Mm? Y cuando es el solsticio, obviamente en el trópico de Capricornio, ocurre lo inverso. Recordemos además que los círculos polares son el límite matemático de las zonas polares con las zonas que templadas, ¿sí? De las zonas polares con las zonas templadas. ¿Sí? Ahí tenemos entonces los paralelos más importantes, ¿no? Los trópicos y los círculos polares. Muy bien. Veamos ahora un poco de los meridianos, reforcemos un poquito los meridianos. Recordemos que los meridianos son semicírculos máximos, arcos de 180, ¿no? Y estos de aquí guardan el mismo tamaño, ¿sí? Y todos convergen en los polos. Su mayor curvatura está en el ecuador por la forma de la Tierra, ¿sí? Pero vayamos a lo que quiero reforzar con ustedes. Es la parte de los meridianos más importantes, ¿no? Los meridianos más importantes son Greenwich y la línea internacional de cambio de fecha, ¿no? Greenwich divide a la Tierra en dos mitades, ¿no? O hemisferios, occidental, también llamado oeste o poniente. ¿Y poniente por qué? Porque por el oeste se oculta el sol, ¿no? Mientras que el este es llamado oriente o oriental, levante, porque siempre por el este sale el sol. Greenwich cumple un rol muy importante, no solo de dividir la Tierra en dos mitades, sino es el que rige la hora internacional, ¿no? Rige la hora internacional, la cual se distribuye en usos de 15 grados, ¿no? En usos de 15 grados. De tal manera que yo de Greenwich me dirijo hacia el este, cada 15 grados voy a aumentarle una hora, ¿no? Mientras que si me voy hacia el oeste, cada 15 grados disminuyo que una hora, ¿sí? Disminuyo una hora. Esto obviamente por el movimiento de rotación, ¿sí? Las horas se distribuyen tanto hacia el oeste como hacia el este. 12, 12. 12 horas hacia el este, 12 horas hacia el oeste. Hasta llegar a este meridiano, que es el meridiano de 180, también llamado antimeridiano, porque es el meridiano opuesto, ¿no? A Greenwich. Y el meridiano es el que rige el cambio de fecha internacional. Profesora, ¿y por qué tiene estas inflexiones, estos cortes? No sé, si es un meridiano, ¿no? Entonces, como es imaginario, entonces aquí los organismos internacionales, ¿no? Y la comunidad internacional, eh, obviamente en convenciones deciden hacerle estas inflexiones debido a que justamente es el que cambia la fecha. Entonces, ¿qué sucedería si una isla de Oceanía poblada se encuentre en medio? ¿Sí? ¿Qué pasaría? ¿No? Resulta que esta mitad estaría 1 de enero, supongamos, del 2026, mientras que todavía esta otra mitad tendría que esperar toda la rotación porque están iniciando el 31, están en 31 de diciembre, ¿sí? Mientras que acá ya están 1 de enero. Entonces, justamente por esa razón, y donde justamente han encontrado islas pobladas, es que se han hecho estas inflexiones, ¿ya? Entonces, este detalle es importante, ¿no? Teniendo como referencia la línea internacional de cambio de fecha, entonces, sí, yo cruzo en esta dirección la línea internacional de cambio de fecha, ¿ganaría o perdería un día? ¿Ah? Entonces, ganaría un día. En cambio, si cruzo así, perdería un día. ¿Mm? ¿Ok? Entonces, siempre cuando viajamos al este,
aumentan las horas y perdemos horas, ¿no? Si viajamos de Perú al aeropuerto de Madrid, de Barajas, o sea, ahí perdía 5 horas, ¿no? En cambio, cuando regreso a Perú, entonces recupero mis 5 horas, ¿no? Y en este caso, pues esto es un día completo, ¿no? Lo curioso, la curiosidad es que pues entonces podemos celebrar nuestro cumpleaños 2 veces, ¿no? Si estamos por ahí, vivimos cerca, próximos a esta línea internacional de cambio de fecha y puedo yo cruzar las islas, ¿no? De esta zona que están pobladas, ¿no? Muy bien, el dato curioso. Algunos datos curiosos con respecto a esta semana también es el recorrido, ¿no? El recorrido que hace, pues, las líneas imaginarias. Observen un rato, observen y yo les preguntaré y ustedes se contestarán en casa cuando vean el video. Bien, ya me imagino que han observado bien todo el planisferio, ¿sí? Entonces, me podrían responder o podrían responderse ustedes, ¿no? ¿Cuál es el lugar exacto donde el meridiano de Greenwich y la línea ecuatorial se cruzan, ¿no? ¿Cómo se llama ese lugar? ¿Cuál es el continente que se encuentra en los 4 hemisferios, ¿no? Sus territorios se encuentran en los 4 hemisferios, ¿sí? ¿Cuál es el continente, pues, que tiene mayor cantidad de usos horarios, ¿sí? ¿Cuál es el continente que se encuentra, digamos, si existe algún continente que el 100% se encuentre en algún hemisferio, ¿sí? Entonces, son preguntas que ustedes solo observando y se pueden responder, ¿no? Les puedo adelantar algunas respuestas, ¿sí? Y podemos verificar, por ejemplo,
Voy a cerrar la ventanita. Yo puedo ir adelantándoles algunas respuestas, ¿no? Por ejemplo, el lugar donde Greenwich con la línea ecuatorial se intersectan se llama Golfo de Guinea, ¿no? Y se encuentra, pues, en el Atlántico africano, ¿no? ¿Cuál es el país con mayores usos horarios? Pues aquí lo tenemos, ¿no? Y es Rusia, por ejemplo. Sí, es Rusia. ¿Cuál es el continente, por ejemplo, cuyo territorio lo vamos a encontrar en los 4 hemisferios? Pues África, ¿no? Acá está, esta es la parte occidental, esta es la parte este, ¿no? Este, oeste, norte y sur, ¿no? ¿Existe algún continente que al 100% estuviera en un solo hemisferio? Pues no. Asia, pues parte de Asia, sí, esto es Asia insular, pues está en el hemisferio sur. La gran parte está en el hemisferio norte, ¿sí? Pero con relación a Greenwich, ¿sí? Con relación a Greenwich, el continente asiático sí se encuentra en su totalidad en el hemisferio este, ¿no? Europa no ha, ojo, pero sí Asia, la totalidad de Asia está en el hemisferio oriental, ¿no? En el hemisferio oriental. Y la totalidad de América está en el hemisferio ¿qué? Occidental. Pero con relación al Ecuador, no. Se encuentra norte y sur. Tenemos que tener bien clara la ubicación de los continentes para poder resolver bien las preguntas que nos planteen a la hora del examen, ¿no? En cuanto al recorrido, donde siempre se equivocan los estudiantes es cuando preguntamos sobre el trópico de Cáncer. Y siempre cuando pregunto en aula, a ver, dígame el recorrido del trópico de Cáncer, me dice América, Europa, Asia. ¿Sí? América, Europa, Asia. Y entonces ahí es donde caen, puesto que el trópico de Cáncer no recorre pues Europa, ¿no? Pasa cerca al Cairo, ¿no? Entonces estamos en América del Norte, África del Norte y la parte sur del continente asiático, ¿no? El único paralelo importante que pasa por Europa pues es el círculo polar ártico, ¿no? El círculo polar ártico, ese sí, ¿no? Que viene desde Alaska, ¿no? Pasa por Groenlandia, la península escandinava, ¿no? Suecia y Finlandia, y de ahí se dirige pues a la Siberia rusa, ¿no? Entonces, este es el único paralelo importante, ¿no? Que pasa por Europa. Y el otro, el meridiano más importante, obviamente es Greenwich, que también pues se pasa por Europa, ¿no? Entonces ahí algunos detallitos con respecto a estas líneas imaginarias. Y bueno, tenemos aquí pues por ejemplo el trópico de Capricornio, ¿no? Que pasa por Sudamérica, Sudáfrica y después se dirige hacia pues Australia, ¿no? Aquí no se ve el círculo polar antártico, pero pues pasa, acá dice por la Antártida, pero exactamente pasa por la península antártica. Muy bien. Bien, habiendo reforzado algunos de estos aspectos, detalles, ¿no? De la clase, eh, lo último, recordemos que la latitud es la distancia angular de un punto con respecto al ecuador y la longitud es una distancia angular con respecto a Greenwich. Recordar que las latitudes van de 0 a 90, las longitudes van de 0 a 180 y la latitud es una coordenada vertical, mientras que la longitud es horizontal, ¿no? Va de norte a sur, la otra es este, las longitudes son este-oeste. Muy bien, ahora sí vamos a ver un poquito los ejercicios, ¿no? Los ejercicios.
Vamos a leerlo, ¿sí? Dice, la evolución de la geografía ha sido significativa a través del tiempo. Por ello, en la división tradicional de la historia, se puede identificar determinados avances. Respecto a este proceso, determina el valor de verdad o falsedad de los siguientes enunciados, ¿sí? Entonces tenemos uno, a ver, ¿será verdadero, será falso? El primer enunciado dice, en la Edad Antigua se tienen nociones sobre la esfericidad de la Tierra, gracias a los grandes descubrimientos geográficos. Tengamos cuidado con este tipo de preguntas en las cuales la primera mitad suele ser verdadera, ¿sí? Puede ser o no verdadera, ¿sí? Y el segundo enunciado puede ser falso, ¿sí? Este tipo de enunciados que pueden parecer verdaderos, que pueden parecer falsos, y que se dividen en dos partes, tengan mucho cuidado, ¿ya? Este enunciado obviamente es evidente que es falso, ¿no? En la Edad Media se producen notables progresos en la cartografía, ¿sí? Gracias al aporte de los pueblos orientales, ¿ya? Em, claro, pero recordemos que no todo en la Edad Media, ¿no? Sino cuando llegan justamente los árabes a Europa, ¿sí? Producto del avance de los árabes a Europa, es cuando entonces se producen estos progresos, ¿no? En la cartografía, ¿ya? Con el aporte de los pueblos orientales, sobre todo árabes. Entonces, aquí sería verdadera, ¿no? A ver, en la Edad Moderna se posee un carácter netamente explicativo al registrar las observaciones realizadas por los grandes viajeros. Carácter netamente explicativo. Recordemos que la geografía todavía fue descriptiva hasta la Edad Moderna, ¿no? Entonces, desde la Edad Antigua hasta la Edad Moderna tuvo un carácter descriptivo y no explicativo. Entonces, está incorrecto, ¿no? Incorrecto por acá, incorrecto por allá. Veamos. En la edad contemporánea se sistematiza de forma científica, estableciéndome el estudio del hombre y el medio que lo rodea, ¿sí? Entonces, acuérdense que la geografía adquiere su carácter científico recién, pues, en la edad contemporánea, ¿no? Entendiendo entonces que la primera es falsa o incorrecta, la segunda es correcta, la tercera incorrecta y la cuarta correcta, entonces el, la respuesta o la clave sería la B, ¿no? Falso, verdadero, falso, verdadero. Bien, el ejercicio 2. Veamos qué dice. En el último verano se presentaron intensas precipitaciones en la región andina, generando numerosos huaicos e inundaciones y golpeando de esta manera el aparato socioeconómico de nuestro país. Estos desastres se vuelven más devastadores por la reducción de la cobertura vegetal y el arrojo de residuos sólidos en los cauces de los ríos. Según el enfoque sistémico, en la situación descrita se puede identificar que, ¿no? A ver, hablan de precipitaciones, que se generan numerosos huaicos, golpea el aparato socioeconómico y estos desastres se vuelven más devastadores por la reducción de la cobertura vegetal y el arrojo de residuos sólidos en los cauces. O sea, lo que pasa es que a mayor desertificación, los suelos son más sueltos,
a la falta de cobertura vegetal, los suelos son más sueltos. Las rocas sedimentarias y todos los sedimentos son más sueltos. Entonces son fáciles de arrancar, ¿correcto? Por el agua de las grandes lluvias, ¿sí? Entonces, a mayor deforestación, entonces mayor desertificación y a su vez, entonces mayor impacto de los huaicos e inundaciones en periodos de lluvias, ¿ya? Entonces, según el enfoque sistémico, que habíamos dicho que todo está interrelacionado y que el geosistema es producto de las interrelaciones de los sistemas que lo conforman, ¿sí? Se puede identificar que, dice, los ríos como parte de un subsistema muestran actividad de forma aislada. No, acuérdense que el enfoque sistémico habla de una integridad, ¿no? Los subsistemas y las entidades de la Tierra guardan una estrecha relación, ¿sí? Pero tenemos que tener en cuenta que la pregunta es sobre, ¿sí? Sobre entonces el enfoque sistémico y las características de la relación entre la atmósfera, la sociosfera y la biosfera, ¿no? Y entonces están hablando de 3 subsistemas, están hablando de varias entidades, ¿no? Y cómo éstas se relacionan, ¿sí? A ver, podría ser la B, ¿no es cierto? A ver, vamos a dejarla aquí un ratito para leer el resto. Entonces, podría ser, podría ser. Vamos a ver. Están pensando que eso no es, ¿sí? ¿Podría ser? Podría ser, sí. Pero voy a terminar de leer, porque a veces, escúchenme, nos apuramos a la hora del examen y eh, resulta que no termino de leer todo. ¡Ah, esta decía! No, siempre terminemos de leer, ¿sí? La atmósfera y las lluvias solo se relacionan con los elementos abióticos. El impacto solo lo padecen las entidades bióticas, tampoco, porque la sociosfera se está afectada. Acá habla de impacto socioeconómico. ¿Ah? Las actividades antrópicas afectan directamente a la infraestructura de la población. Directamente, sería indirectamente, ¿no? Bien, entonces, sí, ¿no? La respuesta entonces era la B. Entonces ya tú lo que estabas pensando que era la respuesta, ahora tienes la claridad y el 100% seguro que era la respuesta. Bien, pasemos entonces ahora que ya tenemos la respuesta correcta del ejercicio 2, pasemos entonces a la 3. A ver, esta vez ustedes van a leer nuevamente, van a analizar nuevamente la respuesta y la revisamos.
Bien. ¿Qué dice este ejercicio? Las estaciones, dice tal como se muestran en la imagen, son consecuencia de la traslación alrededor del Sol y de la inclinación del eje terrestre, factores que determinan la desigual distribución de los rayos solares sobre la superficie de nuestro planeta. Respecto a sus manifestaciones, identifique los enunciados correctos. Muy bien. Entonces, tenemos aquí, ¿no?, una pregunta que se vincula con las estaciones y la desigual distribución de luz y calor, ¿no? Eh, Consecuencias, obviamente, del eje terrestre. Bien, a ver, veamos el enunciado 1. El verano austral coincide con los meses de septiembre y octubre. Bueno, aquí pues está recontra falso, ¿no? La primavera inicia en el mes de marzo para el hemisferio septentrional. Correcto, esto sí es verdadero, ¿no? Para nosotros empieza en septiembre, ¿no? La estación de otoño en el hemisferio meridional se inicia en septiembre, no, se inicia la primavera, ¿no? Y en el 4 dice, el invierno tiene lugar en el hemisferio sur entre los meses de junio y septiembre. Esto sí es, pues, obviamente verdadero, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta, ¿no?, el resultado del análisis de estos enunciados, la respuesta es la letra D. Ujú. Muy bien. Bueno, ya para ir dejando geografía y pasar a educación cívica, ejercicio número 4, ¿sí? De repente no tuvieron tiempo en la clase para poder desarrollarlo así plenamente, así que los invito a analizar un ratito, leer y analizar y tratar de resolverlo, y luego ya lo resuelven conmigo.
Bien. Analicemos este ejercicio. Sobre la superficie terrestre se pueden trazar infinitas líneas imaginarias, las cuales permiten localizar cualquier punto sobre ellas a través del sistema de coordenadas geográficas. En el siguiente gráfico se presentan los puntos, dice A, B, C y D. A partir de sus respectivas ubicaciones, identifique los enunciados correctos. Muy bien, veamos los puntos A y B. A ver, vamos a ubicar a A. Ok, pero vamos a usar otro color para no están con... Ok, ya está, el azul. A y B. Dice, por su distancia latitudinal. A ver, ¿se acuerdan lo que yo les dije? Dos puntos ubicados en un mismo paralelo, pues tienen la misma latitud. Aquí está, 60. Entonces, dos puntos ubicados en un mismo paralelo tienen igual latitud, igual zona térmica, ¿se acuerdan? Igual duración del día y de la noche, igual, ¿qué más? Estación. Por lo tanto, sí, este enunciado es correcto. Check. El otro. El punto C. A ver, ¿dónde está el punto C? El punto C está en el ecuador. ¿Sí? 0. Al encontrarse en el meridiano de Greenwich, a ver dónde está, está bien lejos de Greenwich, ¿no? ¿Se acuerdan el punto de intersección? Golfo de Guinea, ¿no? Posee la misma duración del día y la noche. Ok, entonces es falso, ¿no? Porque ya vemos que C no se encuentra en el meridiano de Greenwich. X. Veamos el siguiente. El punto D, por su localización longitudinal, dice, lleva horas de adelanto en comparación con el punto B. El punto D por su localización. ¿Dónde está el D? Ajá, D. D está, a ver, D está en el meridiano 30 a 30 grados de Greenwich. Ok. Lleva horas de adelanto en comparación con el punto B, mientras que B se encuentra, a ver, B se encuentra a 80 grados de Greenwich. ¿Quién tiene más distancia de Greenwich? B. ¿Se acuerdan que habíamos mencionado? Conforme nos vamos alejando de Greenwich, que es el que rige la hora internacional, cada 15 grados le aumentábamos una hora. Supongamos que en Greenwich son las 13 horas, a 15 grados sería 14 horas, a 30 grados sería 15 horas, y así, a 45 grados, 16 horas. Correcto. Entonces, en D es más temprano y en B es más tarde. Está más alejado de Greenwich. Volvamos. ¿Qué dice? El punto D, por su localización longitudinal, lleva horas de adelanto en comparación con el punto B. Al contrario, B es el que lleva horas de adelanto con relación a quién? A D. ¿Correcto? Entonces, este enunciado es falso. ¿Listo? El 4. Entonces, teníamos este de aquí, verdadero, este es falso y este también es falso. Bien, obviamente por descarte sabemos que este es verdadero, ¿no? Porque todos tienen dos. Ya, entonces, pero de todas maneras chequemos ya por descarte, pero leamos, vamos a leer. Los puntos C y D. Acá estamos C en el Ecuador, D está a 10 grados de latitud sur. Ok. Se ubican en zona tropical. Correcto, están en zona tropical. En la zona torre, ya se acuerdan las zonas térmicas. Dice, por su ubicación en una zona tropical, poseen una mayor exposición a los rayos del sol durante el
año, porque acá acuérdense que el día y la noche dura 12 horas día, 12 horas noche y todos los días. ¿Sí? Entonces, a lo largo de todo el año y la verticalidad con que llegan los rayos solares, entonces convierte esta zona en una zona con mayor exposición a los rayos del sol durante todo el año. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, la respuesta correcta es la C, ¿no? 1 y 4. Bien. Estudiantes, hemos terminado este pequeño repaso, ¿no? Y asesoría de geografía. Vamos a, entonces, a cerrar geografía y esperando que de repente ingresan algunos a esta asesoría, la segunda parte para cívica, vamos a esperar también unos minutitos para iniciar el otro curso, ¿ya? Bien. Vamos a iniciar esta asesoría sobre derechos humanos. Estoy esperando a ver si en esta segunda etapa ingresaban algunos estudiantes, pero tienen este video ustedes también para repasar, si así lo desean, sobre educación cívica, ¿no? Y sobre todo los aspectos más resaltantes, ¿no? Recordemos entonces que los derechos humanos son facultades, ¿no? Facultades que tienen su origen, ¿dónde? Que tienen su origen en la dignidad humana, ¿no? Recordemos que el origen de los derechos humanos entonces es la dignidad humana y es el fundamento del derecho, ¿sí? El hombre nace digno, por lo tanto nace con derecho. La dignidad nunca se pierde, ni el peor delincuente, exacto, ni el peor delincuente pierde la dignidad, ¿sí? Entonces nosotros somos seres con dignidad, por lo tanto, los derechos humanos son parte de nuestra naturaleza. Repito, el hombre nace digno, por lo tanto nace con derechos y por lo tanto siempre debe eh, ser tratado con dignidad, ¿sí? Eh, la dignidad no es relativa, ¿sí? Es un valor intrínseco, ¿sí? De cada una de las personas. Ese es el origen del derecho. Por lo tanto, regresando entonces a el primer PPT, los derechos humanos son facultades, ¿no? Cuyo respeto, dice, protección y promoción son indispensables para que cada ser humano, individualmente o en comunidad, pueda desarrollar su proyecto de vida dignamente, ¿no? Entonces, si preguntasen cuál es el origen del derecho, no se olviden que es, pues, la dignidad humana, ¿no? Recordando también esta clase un poco, tenemos pues que resaltar algo importante dentro de lo que son las características del derecho y que siempre preguntan, ¿no? Los estudiantes en clase, y es que, ¿no? Los derechos presentan varias características: inherente, universal, interdependiente, indivisible, inalienable, imprescriptible, incondicional, inviolable. Pero la pregunta es, ¿no? ¿Existe algún límite para el ejercicio de los derechos? Entonces, la respuesta es sí, pero será, ¿cómo? Dice, sí, a mí me han dicho que no existe límite. Es que el único límite para el ejercicio de un derecho es otro derecho. Entonces, los derechos son incondicionales, ¿sí? Y están sujetos a los lineamientos y procedimientos que determinan los límites de los propios derechos. Entonces, para ejercer mi derecho, yo no puedo violentar el derecho del otro. El único límite para el ejercicio de un derecho es otro derecho. Después, no hay condición alguna para el ejercicio de ese derecho. ¿Correcto? Ahí siempre entonces queda la incógnita, ¿no? Los derechos humanos, por lo tanto, se derivan de la propia naturaleza humana
y por lo tanto no existe ningún condicionamiento para su ejercicio. ¿Ya? Bien, en esta parte. Muchos, cuando hablamos de los derechos humanos según generaciones, creen que los derechos surgieron en el siglo XVIII, ¿no? Entonces, ahí también se equivocan en los exámenes. El derecho siempre ha existido, ¿no? Los derechos, desde que el hombre aparece en la tierra, nace con derechos. Lo que pasa es que en las sociedades antiguas, ¿no? Existía la esclavitud, existía el yanaconaje, por ejemplo, ¿no? La servidumbre, etcétera. Y estos derechos eran violentados, pero no es que no existían, ¿correcto? Entonces los derechos siempre han existido. Y cuando hablamos de generaciones, hablamos de generaciones a partir de la juridificación de los derechos. Es decir, cuando los derechos son incorporados en las legislaciones, ¿sí? Y los primeros en incorporar, ¿sí? En materia de derechos, ¿sí? Eh, son Francia y los Estados Unidos, ¿no? Francia en la Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano y Estados Unidos en su Constitución, ¿no? Entonces eso ocurrió en el siglo XVIII, ¿ya? Entonces ahí surgen los derechos de primera generación, ¿no? Que son los civiles y políticos. Luego, en el siglo XIX, con el movimiento obrero, la revolución de 1848, el movimiento obrero, ¿sí? La industrialización, obviamente la revolución, la primera y segunda revolución industrial, que permite el surgimiento de la clase obrera. Entonces, ahí, a partir de ahí, surge la lucha por los derechos sociales y culturales, ¿no? Que son ya derechos de carácter colectivo y no individual como los de primera generación, ¿sí? Y ya luego de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Aparecen los derechos de los pueblos o derechos solidarios que también tienen carácter colectivo, ¿no? Pero que tiene que ver más con todos los pueblos, ¿no? De la tierra, ¿no? Entonces aquí se encuentran a la libre determinación de los pueblos, a la solidaridad internacional, la cual se hizo presente sobre todo durante la pandemia, ¿no? A beneficiarnos del patrimonio común de la humanidad, a vivir en un medio ambiente sano, y es un derecho, ¿no? Es un derecho, pues, combatir la contaminación, ¿no? De las ciudades, es una obligación de los estados. Sin embargo, pues, los niveles de contaminación en Lima son altísimos, ¿no? Y ya en el siglo XXI se habla de una cuarta generación de derechos que han ido surgiendo conforme, obviamente, van evolucionando las sociedades, ¿no? Y aparece el habeas data, es ese derecho al acceso a la información, ¿no? Al uso del espectro radioeléctrico, a la autodeterminación informativa, a la seguridad digital, ¿no? Entonces, estamos en una era digital donde el mundo es digital, donde los niños ya son, pues, nativos digitales, ¿no? Y entonces se han ido incorporando estos derechos. Sin embargo, todavía no existe una convención, ¿no? En la ONU sobre estos tipos, estas materias de derecho. Y junto con los derechos que tienen que ver con la digitalización del mundo, también está el derecho de los animales o el derecho a la libre elección de pareja que se ha ido incorporando en algunos países, ¿sí? En el Perú, los derechos fundamentales se han ido incorporando en nuestra legislación desde 1959, ¿no? Luego, cuando se aprueba la Declaración Universal de la ONU, ¿sí? Entonces, en 1959 se incorporan por primera una legislación en materia de derechos en el Perú, ¿sí? Y en 1970, en la Constitución de 1979 ya se incorpora, ¿no? De manera constitucional. En la actual Constitución, estos derechos pues se encuentran en el artículo 2, ¿no? En el artículo 2 de la Constitución, ¿no? En primer lugar se encuentran los personalísimos,
tiene que ver con el derecho a la vida, a la identidad, a la integridad moral. Tiene que ver, en segundo lugar, están los derechos a la igualdad, donde pues nuestra Constitución así enérgicamente se describe que nadie puede ser discriminado por ningún motivo, ¿no? Y los derechos más amplios son los que se relacionan pues con la libertad, ¿no? Con la libertad. Y tenemos varios tipos de libertades con las cuales nosotros gozamos, ¿no? Que son la libertad individual, la libertad de elegir el lugar de residencia, ¿no? A transitar por el territorio nacional y a salir y entrar de él, ¿no? Em, Ahora, ¿se puede restringir este derecho? Ya lo vamos a estudiar. Si se puede restringir cuando el derecho a la vida, por ejemplo, la salud y la integridad están en riesgo, ¿no? Para eso existen en nuestra Constitución, en nuestra legislación, pues el régimen de excepción, ¿no? El régimen de excepción, para justamente proteger estos derechos como son el derecho a la vida, ¿no? Y se restringe pues la libertad de tránsito, ¿sí? Eh, Después ya tenemos los derechos a la libertad intelectual, que tiene que ver con la libertad de prensa, la libertad que tenemos nosotros de opinar, de expresar nuestro pensamiento. La libertad civil, que tiene que ver con esa libertad que nosotros tenemos de reunirnos pacíficamente, sin armas, marchar, eh, reunirnos en una plazuela. Para eso se tienen que gestionar los permisos necesarios, pero es un derecho, ¿no? Y nadie nos lo puede negar, ¿sí? En este grupo está al inviolabilidad del domicilio, a asociarnos, a formar fundaciones sin fines de lucro, etc. Y dentro de las libertades, también tenemos la libertad espiritual, ¿no? Aquí en el Perú tenemos varias religiones que se profesan. Y entonces debemos generar además el respeto justamente por esas religiones que conviven aquí en el Perú, ¿no? No solamente la católica. Entonces en el Perú existe lo que es la libertad de conciencia, ¿no? Y el ejercicio público de las confesiones. Y en un mundo capitalista, en una economía capitalista como la peruana, pues existe libertad para trabajar, libertad para hacer empresa, libertad para tener propiedades, herencias, pero todo sujeto a la ley, ¿no? Todo sujeto a la ley. Yo no puedo fabricar, supongamos, buzos y ponerle el símbolo de Adidas cuando yo no tengo pues permiso para fabricar de la marca Adidas, ¿no? O pantalones jean Levi's cuando no hay ese permiso. Estoy engañando a las personas, ¿no? Entonces, siempre con sujeción a la ley, productos de buena calidad, no productos Bamba tampoco, ¿no? Ni falsos. Y por último, tenemos los relacionados con la seguridad personal, que se vinculan directamente con la libertad individual, ¿no? Porque nosotros tenemos derecho a entrar y salir del país libremente, ¿no? Eh, por lo tanto, sí, nadie puede, si yo no he cometido un delito, detenerme, ¿no? Entonces, la seguridad personal se garantiza en la Constitución también, ¿no? Y ahí digamos, en este artículo 2, ¿sí? Se señala que perdón, que todos somos considerados inocentes, ¿no? Mientras que no se haya declarado judicialmente la responsabilidad. Esto es lo que nosotros, pues, conocemos como presunción de inocencia, ¿no? Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido de hacer lo que la ley no prohíbe. Nadie puede ser incomunicado sino en caso indispensable para el esclarecimiento de un delito, y no hay prisión por deudas, ¿no? No hay prisión por deudas. Ojo con esto, ¿no? Porque yo le puedo deber, pues, qué sé yo, al banco de crédito, le puedo deber a todos los bancos, a todas las casas comerciales, ¿no? Incluso a la SUNAT le puedo deber, al Estado, pero no me voy preso, ¿no? Porque no hay prisión por deudas.
Lo que sí, pero sí hay una excepción, ¿no? Que la ley lo establece. Y es que, ¿no? La única deuda catalogada como delito, ¿sí? Y penal, pues es la deuda alimentaria. Porque aquí prima la defensa del niño, ¿sí? La defensa del menor, el derecho a la vida, a la integridad del menor, ¿no? Y entonces todo padre tiene la obligación de darle su pensión a sus hijos. Y para garantizar ello, entonces, repito, es la única deuda en el Perú que es catalogada como delito penalizado, ¿ok? Muy bien. Esto así, digamos, rescatando algunos aspectos de la clase más importantes, ¿no? Ahora los invito eh, a leer un momento las preguntas del ejercicio 1. Repasemos un poco, analicemos un poco este ejercicio y luego ya les doy la respuesta, lo analizan conmigo, ¿sí?
revisemos entonces este ejercicio, ¿no? Los derechos humanos como facultades que protegen la integridad de la persona se fueron consagrando con el pasar del tiempo, por lo que desde una perspectiva histórica, dice, se pueden considerar tradicionalmente tres. Algunos expertos consideran adicionalmente una cuarta generación. Al respecto, relacione estas últimas con sus respectivas características. Bien, ya tienen la respuesta, me imagino, bastante tiempo lo han, que los, digamos, dejado para que ustedes puedan leer y reflexionar sobre esta pregunta, ¿no? Entonces, eh, ¿cuál es, digamos, el párrafo que se relaciona con los derechos de primera generación? ¿Sí? Entonces, ¿con cuál vamos a coincidir este primera generación? ¿Ah? ¿Surgen en la segunda revolución? No, consagran la participación política y diversos derechos de ejercicio individual. Ahí está, muy bien. Segunda, ¿con qué lo señalamos? A ver, con cuál surgen durante la segunda revolución industrial? Muy bien, ¿no? Me imagino que ustedes también lo han resuelto igual. Tercera, a ver, la tercera generación. ¿Qué dice la tercera? ¿Se relacionan con la necesidad de garantizar el acceso a tecnología? No. Conocidos como derechos solidarios, persiguen la paz. Correcto, ¿no? Y los de cuarta, pues tienen que ver con la era digital, ¿no? La respuesta era entonces la letra D. Bien, en este ejercicio, en Europa del Este, desde el 24 de febrero de 2022, hay una cruenta guerra. Todos sabemos de esa guerra, ¿no? Y vimos, las noticias llegan todos los días, donde Rusia y Ucrania se acusan de vulnerar sistemáticamente los derechos fundamentales de civiles ajenos al conflicto. Al comprobarse la veracidad de estos hechos, la justicia debe intervenir para juzgar a los responsables y evitar la impunidad, debido a que los derechos son obviamente inviolables, ¿no? Acá la respuesta pues es inviolables. Entonces, se acusan de vulnerar la palabra clave, ¿ah? Siempre busquen una palabra clave en el enunciado. Vulnerar sistemáticamente los derechos, ¿sí? De civiles ajenos al conflicto. Aquí está, ¿no? Por lo tanto, sí, eh, se debe intervenir porque los derechos son inviolables. Y tenemos el ejercicio 3. A ver, cada 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, fecha que recuerda diversas jornadas de lucha protagonizadas por grupos de trabajadoras en todo el mundo, quienes reclamaban mejores condiciones laborales y remunerativas. Estos derechos se encuentran dentro de los denominados, bueno, está claro, está fácil, ¿no? Porque habla de laborales, se habla de remunerativas, ¿no? Por lo tanto, eh, está haciendo referencia a los derechos denominados que de carácter que económico. Recordemos que los económicos son de segunda generación, ¿no? Los políticos, los civiles son de primera generación. Los solidarios son de tercera generación. Los culturales también son de segunda generación, ¿no? Pero acá hablamos de laborales y remunerativas, por lo tanto la respuesta era la B. Y tenemos este último ejercicio, ¿no? A ver, los invito a leer, porque este sí es extenso, los invito a leer igualmente, ¿no? Un ratito, les voy a dar unos minutos para que ustedes lo lean, eh, traten de responderlo y luego lo revisan conmigo.
Bien, para terminar esta asesoría, tenemos esta cuarta pregunta de la inviolabilidad del domicilio, ¿no? La inviolabilidad del domicilio, dice, es el derecho fundamental que impide el ingreso y las investigaciones en él, sin autorización de la persona que lo habita. Sin embargo, existen situaciones en las cuales ese derecho puede restringirse o suspenderse. Respecto a estas salvedades, identifique los enunciados correctos, ¿no? Dice, se pueden realizar registros cuando, producto de un debido proceso, se cuenta con una orden judicial. Exacto, ¿no? Necesariamente tiene que haber una orden judicial, ¿sí? En un estado de emergencia, dice, es viable una incursión policial, siempre que sea por motivo razonable. Exacto, ¿no? En un régimen de excepción, como un estado de emergencia, la policía también puede ingresar, ¿no? Eh, al, digamos, lugar donde se presume, ¿sí? Donde se presume, pues, por ejemplo, puede, digamos, estar cometiéndose, pues, actos delincuenciales o encontrarse personas requisitoriadas, ¿no? Hace poco ingresaron a una discoteca, creo, en el sur, ¿no? Y a 60 personas, ¿no? 60 personas. Muchos incluso eran extranjeros ilegales, ¿no? Y algunos requisitoriados. Sí. Bien, entonces también es correcta. La 3, se permite el desalojo de inquilinos morosos por parte de los legítimos propietarios de los inmuebles sin proceso judicial. Eso sí no se puede hacer. Lastimosamente, pues, ¿no? Y lamentablemente hay inquilinos morosos que viven años por años gratis, ¿no? No pagan mientras que dura el juicio. Entonces no los pueden sacar, ¿ya? Y cuarto, se faculta una intervención policial cuando en sus interiores se ha cometido un flagrante delito, ¿sí? Entonces, está claramente que se ha cometido un flagrante, se habría, bueno, ¿no? Porque es un presunto, se habría cometido un flagrante delito, ¿sí? Entonces, aquí la respuesta correcta, pues, es la C. Muy bien, siendo las 12, terminamos esta asesoría del día de hoy, 3 de abril del 2025, y hasta la próxima.